Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al tercer programa del año de Inversiones y Real Estate. Vamos a arrancar un programa muy especial con un invitado de lujo que es Juan Carlos Dallaglio, director del Archivo de Protocolos de Registro de aquí de Santa Fe. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va, José? Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por la Bueno, invitación. si me pongo a leer tu currículum, vamos a matar un bloque entero, así que te quería arrancar, agradecerte por supuesto, preguntándote qué es el Archivo de Protocolos, para qué funciona, cómo funciona. Bueno, el Archivo de Protocolos es un organismo que depende o es parte del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, que en el año 82 aproximadamente firmó un convenio con la provincia, una ley convenio con la provincia para tomar a cargo la custodia de los protocolos de los escribanos de toda la primera circunscripción. Recordemos, la provincia está, como en casi todo lo administrativo, dividido en dos circunscripciones. La primera, la parte norte, la segunda, la parte sur. El Colegio de Escribanos de la primera circunscripción tiene a su cargo, en la segunda ocurre lo mismo, el Archivo de Protocolos, por esta ley convenio, tomó a cargo esta custodia de los protocolos. En aquel momento, año 82, se hizo un traslado de todos los protocolos que existían y que estaban guardados en el archivo de tribunales. Desde el año 1921. Los protocolos del año 1921 en adelante están actualmente en el colegio, en el Archivo de Protocolos. Tienen un archivo de más de 100 años. De más de 100 años, exacto. Los anteriores están en el Archivo Histórico de la provincia. Bien. Y bueno, la función que cumple, la primera es la custodia, la guarda, el cuidado de todos los protocolos. Recordemos primero qué estamos hablando cuando decimos los protocolos. Bien. Los protocolos es el libro donde el escribano asienta todas las escrituras que realiza, y cuando hablamos de escritura hablamos de ese documento público en el cual se instrumentan distintos actos jurídicos o hechos como actas de constatación o actos jurídicos como los más importantes, una compraventa, una donación, una afectación a una propiedad horizontal en los edificios que vemos, y bueno, y muchísimos actos más. Quedan, cuando los particulares, los otorgantes firman esas escrituras, ese original, que es la escritura, queda archivado, queda guardado primero en ese protocolo, en ese libro, que tiene en un primer momento la guarda del escribano, y luego de un determinado tiempo que marca la ley, tiene que llevarlo a la custodia del Archivo de Protocolos. O sea, primero va al registro, ese es el circuito en el registro. Primero el escribano, después el registro de la propiedad y luego el archivo, ¿es así? No. Ahí está bien la pregunta, porque tenemos que diferenciar lo que queda en el poder del escribano, que es el protocolo, que es la escritura, se le llama escritura matriz. ¿Qué quiere decir matriz? Bien. Original. Bien. Que es la firmada por las partes. Eso es lo que le queda al escribano y que queda encuadernado en el protocolo, que va directamente después de 2 años al Archivo de Protocolo. Bien. Lo que va al registro de la propiedad es la copia de esa escritura, a lo que le llamamos primer testimonio o primera copia o copia autorizada, que es lo que emite el escribano diciendo que coincide con ese protocolo, con esa matriz que él tiene, que es lo que firmaron las partes. O sea, lo que las partes, los particulares firman, queda en poder del escribano y luego va al Archivo de Protocolos. El escribano, en base a eso, emite una copia, que es obviamente textual, una transcripción de ese protocolo, y esa copia, firmada únicamente por el escribano, es lo que va al registro de la propiedad, se inscribe en el registro de la propiedad, y luego, una vez que sale inscripto, el escribano se lo entrega al titular, al comprador, al donatario o a quien tenga un interés legítimo en justificar un derecho con esa escritura. Bien, te doy un ejemplo. Por ejemplo, la inundación del 2003. Muchos perdimos la escritura de nuestras casas. ¿A dónde acudíamos? Al Archivo de Protocolos. O sea, cualquier problema que tengan tienen que acudir directamente al archivo. Claro, inclusive en aquella época, yo todavía no estaba en el archivo, sí estaba en funciones como escribano de registro, pero no en el archivo, y el colegio tomó una decisión que fue emitir gratuitamente. Fue una situación excepcional. Por una situación, obviamente tiene un costo, no es un costo alto, pero tiene un costo, en ese momento fue gratuito para todo aquel que la había perdido a raíz de la inundación. Pero es importante esto porque, bueno, eso fue algo, como vos decís, excepcional. Se vio afectado una gran parte de los ciudadanos de la ciudad y de parte de la provincia. Pero también puede ocurrir que cualquier persona pierda su escritura por otras causas. Y bueno, lo que tiene que hacer es
ir al archivo de protocolos y ahí va a tramitar, obviamente, como te decía, con un costo, pero que no es muy alto, va a tramitar su segundo testimonio, Bien. que es el que va a reemplazar el primero. Ese segundo testimonio tendrá que después llevarlo también al registro de la propiedad. Y era el mismo circuito. El mismo circuito, o sea, el registro de la propiedad, para que le pongan una plancha, es decir, un sello. Bien. Que está inscripto ese segundo testimonio y automáticamente reemplaza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eventualmente después encuentran el primero, bueno, ya no vale más, el que queda vale anulado. el segundo. Queda anulado. Ahí venía mi segunda pregunta, que tiene que ver con que solamente los escribanos, abogados pueden acceder al archivo o particulares. No, cualquier particular con interés legítimo. Lógico. O sea, acá hay una cuestión a remarcar. El interés legítimo es fundamental para que pueda acceder. Sí, no puedo yo pedir la escritura de cualquier casa. Digamos. Exactamente. Un escribano, o un abogado puede ir y ver la escritura, inclusive hasta tener una fotocopia de cualquier escritura, porque está el interés legítimo es su profesión. Bien. O sea, lo hace para, bueno, el escribano hacer un estudio de títulos para hacer una escritura, el abogado porque necesita tener algún dato para tal vez o entablar una demanda o defender a su requirente y demás. O sea que ese es el interés legítimo de estos profesionales, abogados y escribanos. El resto de los particulares puede acceder siempre que demuestre un interés legítimo, es decir, ser el titular del inmueble o ser parte en esa escritura y a lo cual podrá verla o pedir una copia, que es distinto del segundo testimonio. El segundo testimonio es el que reemplaza al primero. La copia simple es una fotocopia que está certificada, está firmada por el archivo, pero no tiene ese valor de reemplazar como título al primer testimonio. Bien, bien. Una preguntita, cambiando un poco de tema, sí, no yéndonos en el archivo, porque entre tus tantos títulos y trabajos también sos docente de la UNL. Exacto. Y también tomás examen para el colegio de escribanos, digamos, para el registro notarial, ¿es así? Claro, o sea, yo tengo en la función docente, digamos, soy profesor en el posgrado de Derecho Notarial, en la especialización de Derecho Notarial, también en el grado en la materia de Derechos Reales, en el grado de la carrera de abogacía, y también hace ya desde el año 2011 soy miembro del Tribunal Examinador de los concursos en representación del Colegio de Escribanos. El Tribunal, el Tribunal Calificador de los concursos está compuesto por 4 integrantes. 2 representantes del gobierno, uno designado por el ministro de Justicia, el secretario de Justicia, un representante de la Universidad Nacional del Litoral y un representante del colegio. Excelente. Yo estoy justamente en representación siempre del Colegio de Escribanos. Bien, dame un minuto, ahora seguimos con eso. Y ahora sí, nos vamos a la primera pausa de Inversiones y Real Estate y enseguida volvemos. Gracias. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Continuamos con el programa y seguimos con la entrevista a Juan Carlos y te quería preguntar, ¿quiénes aspiran a ser escribanos? ¿Qué título deben tener? Bueno, el título es el de especialista en Derecho Notarial o notario o escribano, depende en qué universidad haya cursado. Sí. ¿Cierto? En la Universidad Nacional del Litoral el título es abogado especializado en Derecho Notarial Registral e Inmobiliario. Bien. Pero bueno, puede haber otras universidades que den título de notario, título de escribano o alguna otra especialización afín, ¿no es cierto?, al derecho notarial. Pero previo a eso uno debe estudiar la carrera de abogacía. Claro, claro, exacto, porque justamente estamos hablando de posgrado. O sea, no es que yo puedo arrancar directamente con una escribanía previo a eso, no, porque es un posgrado, como bien decís. Exacto. Había
creo que ya no está más en la última universidad, creo que fue en Corrientes, que quedaba que era una carrera de grado, digamos, de escribanía, sin necesidad de ser abogado, pero creo que ya inclusive no está más, pero en el resto del país es una carrera de posgrado que te exige ser abogado primero para poder ser escribano después. Debido a esto que me contás, el título es nacional, digamos, no es que yo tengo que, si voy a ejercer a otra provincia, tengo que rendir de nuevo, tengo que revalidar. Bueno, en realidad ahí debemos hacer una distinción. Bien. Una cosa es el título de notario, Sí. eso obviamente tiene validez nacional. Lógico. O sea, yo me recibo en Santa Fe, en la UNL, de especialista en Derecho Notarial, me quiero ir a ejercer a Córdoba y puedo hacerlo. Sí. Otra cosa es el acceso a la función, el registro notarial, para poder tener la función o estar a cargo del registro notarial. El registro son provinciales. Bien. Entonces, yo tengo el registro en la ciudad de Santa Fe, no puedo ir a Córdoba a ejercer, tendré que renunciar al registro de Santa Fe, irme a Córdoba y cumplir con los requisitos que exige la provincia de Córdoba, que no los conozco, pero seguramente será también hacer otro concurso, acceder por concurso o lo que sea. Entonces, una cosa es el título, otra cosa es el acceso a la función y el ejercicio de la función, que ahí sí, porque los registros en realidad son de la provincia, son provinciales, o sea, son creados por ley y asignados acá en Santa Fe por ley y asignados por el Poder Ejecutivo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a la sección de las propiedades de la semana. Vamos a entrar 2 muy buenas propiedades con excelentes precios. Así que, como siempre, nos pueden consultar a nuestro número de WhatsApp, escribirnos al Instagram, al YouTube, ¿por qué no? Mírenlas. Ahora sí, seguimos con el programa y relacionado a lo que veníamos hablando, te pregunto, ¿también se puede rendir para adjunto de escribano? ¿Es Sí. otro examen distinto al del registro? No, en realidad el examen es el mismo, inclusive generalmente, salvo en algún año, se están tomando juntos. Inclusive el aspirante puede anotarse para las 2 situaciones, es decir, como adjunto y como titular. Por lo tanto, es el mismo examen, los puntajes son iguales. La diferencia está que para ser titular uno está compitiendo además de con sí mismo, es decir, Sí. obtener una buena calificación, con otro aspirante que tal vez yo tengo buena calificación, pero el otro tiene mejor y obtiene el registro. En cambio, para adjunto compite cada uno con sí mismo, es decir, aprobar, pasar el examen y luego quedar en una lista de espera, podríamos decir, en la cual un escribano titular puede elegir a cualquiera y no hace falta que siga un orden, simplemente porque el tema de la adjunción
es muy delicado por una cuestión de confianza, de conocimiento, de forma de trabajo, o sea que, porque titular y adjunto trabajan en el mismo protocolo, en el mismo libro ese que hablábamos hoy temprano, autorizan escrituras uno después del otro, en el mismo libro. Por lo tanto, tiene que haber una confianza, un buen mecanismo de trabajo conjunto. Entonces, el titular va a elegir a quien quiera, siempre que esté en esa lista de los que aprobaron, que se mantiene por 2 años la lista. Bien. Por lo tanto, el examen y todo es lo mismo, la diferencia está en que yo, si quiero ser adjunto, con aprobar ya estoy en la lista. Si quiero ser titular, no me basta aprobar y sacar una buena calificación, sino tengo que tener una mejor calificación que el que está en competencia conmigo. Bueno, o sea que el registro de escribano está regulado, no es libre, por decirlo entre comillas, como es en como otras profesiones. ¿Y eso por qué se hace? Bueno, eso justamente por la función que desarrolla el escribano. El escribano es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, remarcamos que es un profesional del derecho porque no es un funcionario público, no es un empleado del Estado, no cobra sueldo del Estado, su responsabilidad es personal, si comete un error, él responde, no el Estado. Pero por otro lado, no es un profesional como otro profesional, una profesión liberal totalmente privada, sino que necesita de esta designación que hoy hablábamos, de este registro del Estado. ¿Y por qué esta regulación especial? Justamente por la función que cumple. El escribano tiene delegada la fe pública. Bien. O sea, la fe pública, que nosotros decimos el escribano da fe, o sea, es muy común ese decir, el escribano da fe. Sí, en realidad el escribano da fe. La fe es del Estado, la fe pública del Estado, y el escribano es, podríamos decir, el instrumento. Un intermediario, un instrumento para, cumpliendo con determinadas formas, porque no es que lo que yo diga porque soy escribano estoy dando fe, yo tengo que instrumentarlo en ese documento público que es la escritura pública con todas las formalidades, y entonces cumpliendo con la ley va a dar fe pública. ¿Y qué es dar fe pública? Es lo que ocurrió delante mío o fue realizado por mí y lo instrumento conforme a la ley, queda fijado como un hecho que realmente ocurrió. Y esto es muy importante para el desarrollo social, obviamente económico, pero para la vida en sociedad. Un hecho que ocurre en la realidad pasa, y si no queda instrumentado no se sabe si realmente pasó o no. Entonces, lo que se busca o lo que busca el Estado con la fe pública justamente es esta certeza jurídica, esta seguridad de que, indubitable, de que lo que está instrumentado en debida forma en esa escritura, autorizado, firmado por un escribano, y no todo lo que está en la escritura hay fe pública, sino lo que el escribano dice que ocurrió ante él o fue realizado por él. Y queda esa certeza indubitable que para, contrariarlo, habrá que hacer un juicio especial, una querella de falsedad especial, también con un procedimiento, con un proceso judicial, y no tan simplemente con una prueba en contrario para que si alguien niega que pasó lo que pasó. Y esto es muy importante justamente para dar seguridad jurídica, certeza a los negocios jurídicos. Imagínate, caso contrario, vos comprás una casa y después tenés que andar probando cada vez que pagaste el precio, que la casa es tuya, que quien firmó era realmente esa persona. Con la escritura, exhibiendo la escritura, queda todo fijado, digamos. Exactamente. Clarísimo. Gracias, Juan Carlos. Quédate 2 minutitos más. Sí, ahora sí nos vamos a la última pausa y enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, 15,
654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Último bloque de inversiones real estate. Terminamos con la entrevista con Juan Carlos. Bueno, para ir cerrando, te quería preguntar si se vienen modificaciones en el 2023 en lo que sea exámenes, titulares de registro, si se abren más títulos justamente por esto que estamos hablando. Claro. Bueno, no tenemos por ahora previsto un cambio en el reglamento de acceso, en la ley para acceso a la función notarial. Es bueno aclarar cuándo se llama concurso y qué es lo que se concursa. Se concursan registros vacantes. Bien. Las vacantes son, bueno, por renuncia, por fallecimiento, por destitución o por cualquier otra causal que un escribano dejó ese registro justamente sin titularidad. Siempre funciona así, siempre es por vacante. Siempre es por vacante. Hace muchos años que se crearon, en el año 94 se crearon algunos registros, pero actualmente es por vacante. ¿Tenés idea cuántos son hoy en Santa Fe? Perdón. En la circunscripción alrededor de un poquito menos de 400, 390 escribanos. ¿Se considera que eso es suficiente, digamos, por eso no se abren más? Exactamente, está, sí, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe alrededor de 200, o sea de los 400, claro. 200 en la ciudad de Santa Fe. Y en el interior hay una cantidad suficiente, no tengo ahora bien los números, pero aproximadamente en Rafael habrá unos 20 y algo de escribanos, en Esperanza menos, pero bueno, va en relación a la población. Te decía que no hay cambios, es todos los años, eso es importante transmitir también a quien está interesado y que cumple los requisitos obviamente, que todos los años está más o menos por los meses de octubre, noviembre, se están realizando concursos. O sea que, ¿para inscribirse cómo es? Para inscribirse en el Colegio de Escribanos, San Martín 1920, está la página, ahí están los contactos también. Deben cumplirse los requisitos, residencia 5 años en la provincia, tener título obviamente de abogado y escribano, buena conducta, hay que presentar certificado de buena conducta, y demás. ¿Tenés idea más o menos, promedio, sí, cuánto se liberan por ahí? ¿O eso Mirá, varía mucho? Varía, pero generalmente, salvo algunos años, por ejemplo, después de la pandemia, y hubo muchos, claro, porque hubo un año que no se hizo el concurso, exacto, pero aproximadamente hay unos 15 registros o 20 en la primera circunscripción. Bien. En la ciudad de Santa Fe, generalmente, bueno, el último año hubo menos, hubo 3, pero generalmente hay entre 5 o 6. Bien. Que es un número interesante. Razonable. Porque da, sí, porque generalmente quienes se anotan, mira, tenemos un promedio según, pero en el interior muchas veces hay 2 o 3 aspirantes por cada registro. Y en Santa Fe también es un promedio más o menos, o sea, si hay 6 registros, hay entre 15 y 18 o 20 aspirantes. O sea, generalmente ese promedio de 2 aspirantes o 3 aspirantes por registro se da, lo cual es una competencia, no es fácil, lógico, pero tampoco es imposible, no es que hay un registro cada 100. O sea, hay uno cada 3, 4 personas aspirantes. Bien, ¿y el examen consiste en? El examen tiene... 2 etapas. Podríamos decir, sí, tres etapas. La primera es un examen escrito, en el cual se tiene que redactar una escritura pública, que obviamente hay 3 temas y lo eligen, y es todo se elige al azar, y es el mismo tema para todos. Bien. Redactar una escritura pública, hacer un estudio de títulos, que es estudiar los antecedentes, y realizar un dictamen a partir de una consulta jurídica. Todo por escrito, en un solo día, mañana y tarde, es bastante intensivo. Sí. Y después, aprobado ese, quien aprueba ese pasa al oral. Bien. El oral, bueno, consiste en un temario que tiene materia de derecho civil y comercial, que registral también, por bolillero se toman 2 temas y se expone sobre esos 2 temas. Y después se pasa, el que pasa también esa etapa, a una entrevista personal, que bueno, es más de conocimiento de la persona, de la vocación, del interés. Esa es la última etapa, es la previo a aprobar las anteriores. Previo a aprobar las anteriores. Y pasada esa etapa se evalúan los antecedentes, que eso, bueno, no puede, aunque no tenga antecedentes, si pasó todas las etapas,
aprobó el examen, pero tener más o menos antecedentes puede dar alguna ventaja en algún puntito más para obtener el registro cuando están parejos en las 3 primeras etapas. Bien, ¿vos sos quien elegís esa escritura que tienen que redactar? ¿Cómo? No, entre todos los miembros del tribunal hacemos Está muy bien. los ejercicios, digamos. Sí. No tengo yo toda la culpa de todo. Está muy bien. Juan Carlos, la verdad, agradecerte muchísimo el haberme gracias acompañado a aquí vos. en el programa, Un invitarte, por placer. supuesto, para otros programas durante Con el mucho- año. con mucho gusto. Fue un placer. Sé que fue tu cumpleaños el jueves, así que felicitaciones. Muchas Seguramente gracias. vas a estar festejando hoy sábado. Sí, estamos en eso, estamos organizando eso. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y ahora sí, nos vamos a las placas de las redes sociales, a donde nos pueden seguir. Recordemos que tienen nuestro WhatsApp, nuestro YouTube, donde pueden ver este programa, los anteriores y todos los que vendrán, por supuesto, cuando y donde quieran. Twitter, Instagram, nuestro mail para escribirnos también por las propiedades que presentamos y recibir sugerencias de ustedes para preguntas para los invitados, a quienes queremos que invitemos y demás. Agradecerle, por supuesto, a todos nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan desde el año pasado y a todos los que vendrán. Y, por supuesto, esperarlos el próximo sábado a las 20 y 30 horas en un nuevo programa de inversiones y real estate. Muchas gracias.